Vamos a ir viendo todo paso por paso y si alguien tiene alguna duda en algún punto de la explicación me avisa y sin ningún problema lo volvemos a repetir, ¿va? Entonces, para que nosotros comprendamos el tema de cavidades corporales, tiene que quedar claro que ya vimos cómo se desarrollaba el corazón, cómo se desarrollaban los pulmones y cómo se desarrollaba el sistema digestivo. Pero todo esto que nosotros estábamos viendo que se estaba desarrollando, estaba ocurriendo dentro de un mismo espacio. Si yo dividiera esta bolita en dos espacios, aquí arribita se estaría formando lo que es el corazón y lo que son los pulmones, y aquí abajito se estaría formando lo que viene siendo el estómago, el duodeno y los intestinos, ¿no? Entonces, por un lado, se está formando todo lo que se está convirtiendo en nuestra cavidad torácica y abajo se está formando todo lo que conforma la cavidad peritoneal. Y fue lo que empezamos a ver, cómo se forman los órganos que están dentro de cada una de las cavidades. Pero entonces, para que yo formalmente diga que hay una cavidad torácica y hay una cavidad peritoneal, justo tengo que crear esta división que yo aquí puse y que no les dije qué era, pero tenemos que crear esa división que nos diga, de aquí para arriba es torácico y de aquí para abajo es peritoneal. Y justo lo que nos va a ayudar a hacer esa división será el diafragma. Vamos a ver que el diafragma se forma de varias estructuras, pero está sencillo porque en realidad todas las estructuras del diafragma vienen de mesodermo esplácnico, ¿ok? Entonces, casi todo, va a haber una excepción por ahí, pero casi todo lo que veamos ahorita que nos va a formar nuestro diafragma va a estar formado por mesodermo esplácnico. Entonces, está sencillo porque todo viene del mesodermo esplácnico. Siguiente idea, nunca se ha puesto, o sea, al menos ahorita en embriología se tienen que poner a pensar, a ver, el corazón no es que ande flotando por ahí dentro de la cavidad torácica, los pulmones no es que anden por ahí flotando dentro de la cavidad torácica. El estómago, por ejemplo, el estómago es algo que está fijo a las paredes. Entonces, para entender este tema, lo primero que tenemos, vamos a ponerlo acá abajo, lo primero que tenemos que hacer es fijar los órganos a la pared del cuerpo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para que nosotros podamos empezar a dividir en cavidades es que tenemos que fijar los órganos. Y entonces vamos a ir viendo cómo se van fijando los órganos. Una vez que ya fijamos los órganos, entonces ahora sí, tenemos que dividir las cavidades. Lo primero que veremos el día de hoy es cómo vamos a fijar el corazón, cómo vamos a fijar los pulmones y cómo vamos a fijar los intestinos a las paredes del cuerpo para que queden en ese sitio y ya no se muevan de ese lugar. Entonces vamos a hacer el siguiente dibujo. Si recuerdan un poquito, a ver, vamos a empezar por la idea más general. Si quieren esto ya no lo escriban porque esto es lo mismo que hemos visto siempre, donde tenemos un embrión trilaminar. Un embrión trilaminar que en la parte de arriba está conformada por un ectodermo. Por debajo tenemos a la notocorda, a los mesodermos paraxiales, a los mesodermos intermedios y hasta en la orilla tenemos a nuestros mesodermos laterales. Por debajo tenemos a nuestro endodermo, ¿ok? Eso es lo que hemos estado viendo a lo largo de todos estos bloques. También en las clases pasadas dijimos que justo ese mesodermo lateral se delaminaba y había una capa que rodeaba hacia el ectodermo y había otra capa que rodeaba hacia el endodermo, ¿ok? De aquí hay un espacio que queda justo entre estas dos capitas, que es lo que voy a pintar con color verde. Este espacio que queda entre el límite entre la capa, que si acuérdense que esta sería la capa esplácnica, esta sería la capa esplácnica y esta sería la capa somática. Pero entonces, el espacio que queda entre la capa somática y la capa esplácnica lo vamos a llamar el celoma intraembrionario. Celoma intraembrionario. Porque todavía queda entre los límites entre estas dos capas. Y si tenemos un celoma intraembrionario, también vamos a tener un celoma extraembrionario. Pero ese celoma extraembrionario es todo lo que va a envolver a el resto del embrión. Entonces, todo esto que queda por fuera de los límites y que está envolviendo será el celoma
extraembrionario. Este celoma extraembrionario puede estar contenido en el líquido amniótico, ¿no? O sea, el líquido amniótico, que es todo esto que está envolviendo a nuestro embrión, puede ser parte del celoma extraembrionario. Pero a mí me importa mucho que analicemos el celoma intraembrionario, porque al final lo que queda extraembrionario pues va a desaparecer, se va a salir, cuando se rompa la membrana amniótica queda por fuera. Pero este celoma intraembrionario es el que nos va a ayudar a generar un espacio. Entonces, cuando yo les digo que hay un celoma, quiero que se imaginen que eso que yo les dibujé en color verde es una cavidad hueca. Entonces, es una cavidad hueca. Justo en ese espacio entre la capa somática y la capa esplácnica tenemos una cavidad, ¿ok? Es una cavidad que está hueca, que no tiene células. Y es una cavidad que se va a empezar a comunicar, va a generar una comunicación con las estructuras intraembrionarias. Estructuras intraembrionarias. Eso que estaba hueco se va a empezar a comunicar con esta región de aquí abajo. Entonces se va a crear un canal de comunicación entre el celoma intraembrionario y todas estas estructuras intraembrionarias que se están desarrollando. Entonces, para que quede un poquito mejor la idea, ¿se acuerdan que el corazón se empezaba a formar justo en esta zona de aquí? Justo aquí se estaba formando el corazón, ¿no? Entonces, el corazón está dentro de ese celoma intraembrionario que es una cavidad hueca. Nuevamente, el corazón se estaba formando justo en esta zona de aquí, cuando lo vimos en la clase del corazón. Y entonces, si nos vamos a la idea de que justo se está desarrollando en la región de celoma intraembrionario, pues quiere decir que el corazón está en una cavidad hueca, ¿ok? Siguiente idea. También el tubo digestivo o el endodermo se está fragmentando en diferentes regiones, ¿no? Por aquí ya se le está formando el esófago, por aquí se está formando el estómago, se están formando ya los intestinos y también se está formando el ano. Ujú. Todo eso está ocurriendo al mismo tiempo. Pero todo esto está dentro de esta misma cavidad. Todo esto de aquí es una cavidad. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Fijar los órganos a las paredes de mi cavidad. Y súper sencillo. De alguna forma, tengo que fijar todos mis intestinos. Tengo que fijar todos mis intestinos a esta pared que está formada de mesodermo esplácnico. Entonces, a partir de ahora, lo que yo voy a tomar de referencia como la pared del cuerpo será el mesodermo esplácnico, ¿no? Y así como me preguntan, entonces la cavidad cardiogénica está en relación con el celoma intraembrionario. Justo, la cavidad cardiogénica es una cavidad que contiene al corazón. Y es una cavidad porque está dentro del celoma donde no hay nada. Entonces lo único que es un hueco con el corazón dentro de él, ¿no? Entonces todo eso está en relación con el celoma intraembrionario. Para que no se confundan, imagínense que celoma quiere decir lo que está vacío dentro del cuerpo, ¿no? Entonces cualquier zona que no tenga células dentro del cuerpo será parte del celoma intraembrionario. Son zonas que apenas se van a rellenar de algo o que apenas van a guardar algo dentro de ellas. Entonces, a partir de ese momento, lo que va a funcionar con el papel de la pared del cuerpo será mi mesodermo esplácnico. Entonces, de alguna u otra forma, yo tengo que fijar mi tubo digestivo al mesodermo esplácnico y tengo que fijar mi corazón al mesodermo esplácnico. Ambos órganos los tengo que fijar al mesodermo esplácnico, ¿ok? Entonces, eso será lo que iremos viendo poco a poco. ¿Cómo voy a fijar el corazón? ¿Cómo voy a fijar los intestinos al mesodermo esplácnico? Así es como empieza la embriología, pero en realidad sabemos que mientras esto está ocurriendo, se está formando el tubo neural, se están formando los omitómeros, se está formando la columna vertebral, y entonces el cuerpo del embrión comienza a adquirir una forma tridimensional y donde cada uno de los órganos van adquiriendo una posición. Vamos a hacer el siguiente dibujo, donde vamos a imaginar, a ver, vamos a imaginar que todo esto, este cuadrito que yo les acabo de dibujar, nos representa todo toda la región del tronco del embrión. Entonces, esta es la región del tronco.
Ujú. Y vamos a empezar de arriba y nos vamos a ir yendo hacia los cambios que ocurren en la región inferior. Todo este tronco, todas las paredes del tronco están formadas de mesodermo esplácnico, ¿ok? Toda esta pared está formada de mesodermo esplácnico. Y literal, imagínense que este cuadrado es como si fuera un cubo, ¿ok? Entonces vamos a hacer como si fuera un cubo. Ahí está nuestro cubito. Ujú. Donde dentro de este cubo, que es la región del tronco de nuestro embrión, se van a empezar a desarrollar el corazón, los pulmones y los intestinos. Si yo agarro y le hago un corte a este tubito o a este cubito, voy a tener algo así. Voy a imaginar que esta es la pared. Esta es una región de la pared de mi cavidad y es una región en la cual yo tengo que fijar la formación de mi corazón. O sea, mi corazón se está formando aquí y yo tengo que generar una estructura que será la que me fije el corazón a esa pared para que el corazón ya no se mueva de ahí. Y a esa estructura que la voy a poner con color verde, va a salir desde la pared y se va a adherir al corazón y lo va a fijar. Esto ya no se va a separar de la pared porque ahora hay una estructura que lo está sosteniendo que se llama mesocardio dorsal. Entonces, si les preguntan cuál es la estructura responsable de fijar el corazón a la pared de la caja torácica o a la pared del tronco o a la pared, la respuesta será mesocardio dorsal, que ¿de dónde viene? Viene de mesodermo esplácnico, ¿no? Entonces es como si mi corazón estuviera fijada a esa pared de atrás, o sea, aquí y aquí. Está fijada hacia la pared posterior, ¿no? Hacia adelante no hay nada que lo fije, únicamente el mesocardio dorsal lo fija hacia la parte de atrás. Y para que quede más claro, esta será la pared posterior, y aquí abajito vamos a poner a nuestra pared anterior. Entonces el corazón únicamente se fija a la pared posterior a través del mesocardio dorsal, ¿sale? Esto es en un primer corte que estamos viendo acá arriba. Ahora, si seguimos bajando, más o menos a esta altura, nos vamos a encontrar al estómago. Y el estómago también lo tenemos que fijar a las paredes de nuestra región del tronco. ¿Cómo vamos a fijar a nuestro estómago? Vamos a pasarlo para acá. Vamos a volver a dibujar nuestra pared posterior, nuestra pared anterior. Y voy a dibujar aquí como si fuera un tubito. Ese circulito que estamos viendo ahí es como si yo me asomara a ver al estómago. Entonces, esta será la pared posterior, esta será la pared anterior, y este circulito que dibujé es como si yo fuera en el tubito y me asomara a ver lo que es la entrada al estómago. Entonces, esto que está aquí es el estómago. El estómago también se tiene que fijar a la pared posterior, pero fíjense cómo lo hace. Viene una lámina que sale de la pared posterior y llega a la región del estómago. Esto que se está formando aquí lo vamos a llamar el mesogastrio dorsal. Ese mesogastrio dorsal va a llegar a nivel del estómago. Y a diferencia de lo que pasaba en el corazón, de que pues llegaba y se fijaba el corazón y ya, este mesogastrio dorsal lo que va a hacer es rodear a nuestro estómago. Entonces llega y se delamina justo en esta porción de aquí, justo en este punto, el mesogastrio dorsal sufre una delaminación. Es decir, lo que antes era una sola línea, ahora se divide en dos líneas. Llega a nuestro estómago, se delamina y lo rodea por ambos lados. ¿Ok? Una vez que ya se delaminó, rodeó al estómago, sigue su camino hacia la región inferior.
se vuelven a unir las dos láminas que rodearon al estómago y vuelve a seguir su trayecto hacia la región inferior. Pero una vez que ya cruzó por el estómago, a esta región de aquí le llamamos el mesogastrio, pero mesogastrio ventral. ¿Ok? Entonces, lo que queda antes del estómago pegado a la pared posterior será mesogastrio dorsal. Una vez que envuelve al estómago y cruza por el estómago y se vuelven a unir las dos láminas, lo llamamos mesogastrio ventral. ¿Ok? Muy bien. Una vez que ya cruzó, pues lo que tendría que hacer es irse y pegar a la pared anterior. Pero antes de poder pegarse a la pared anterior, se encuentra una siguiente estructura. Una estructura que también la voy a dibujar como un circulito, pero que esta estructura es el hígado. El hígado que también se está formando a esa altura de nuestra región abdominal. Entonces, el mesogastrio ventral también ayuda a fijar el hígado a la pared posterior y anterior, ¿sale? Entonces, llega aquí nuestro mesogastrio ventral, se encuentra al hígado y también se vuelve a delaminar. Entonces, este es otro punto donde también ocurre una delaminación. Es decir, se divide en dos capas. Se divide en dos capas y rodea a nuestro hígado. Una vez que lo termina de rodear, ahora sí, se vuelven a unir las dos láminas y entonces ahora sí queda fijo en la pared anterior de nuestra cavidad abdominal. Ujú. A esta zona de aquí, que es la zona que conecta el hígado con la pared anterior, le llamamos ligamento falciforme. Ujú. Entonces, resumen, tenemos que fijar la región del estómago a la pared posterior y a la pared anterior, que están formadas de mesodermo esplácnico. Sale una primer capa que sale del mesodermo esplácnico, o sea, de aquí sale, y primero va y fija al estómago. ¿Cómo lo fija? Llega, se delamina y lo rodea. Con eso el estómago ya quedó fijo a la pared posterior. Y esta primera fijación que se está formando lo llamamos mesogastrio dorsal. Después se delamina y envuelve al estómago y continúa su camino. Una vez que continúa su camino a esta región de aquí, lo llamamos mesogastrio ventral. Continúa su camino y se encuentra con el hígado. Entonces, este mesogastrio ventral se encuentra con el hígado y se delamina. Envuelve al hígado y ahora sí lo fija todo hacia la pared anterior. Esta región que queda entre el hígado y la pared anterior la llamamos el ligamento falciforme. ¿Ok? Ligamento falciforme. Y así es como mi estómago y la región de mi hígado que está por aquí quedan fijados a la pared anterior y a la pared posterior. Ujú. Entonces, así es como el corazón quedó fijado a la pared posterior y esta región queda fijada a la pared anterior y a la pared posterior. ¿Sale? Muy bien. Ahora, este ligamento que se está formando, o sea, todo se formó por el mesogastrio dorsal. O sea, el mesogastrio dorsal se delamina y cuando pasa el estómago, en lugar de llamarse mesogastrio dorsal, ahora se llama mesogastrio ventral por su posición. Ese mesogastrio ventral envuelve al hígado y como ya cruzó el hígado, en lugar de llamarle mesogastrio ventral, le llamamos ligamento falciforme. Pero todo viene de la misma estructura que sale de la pared posterior del mesodermo esplácnico, ¿no? Entonces, el ligamento falciforme es esto que envuelve al hígado y lo conecta con la pared anterior. ¿Mm? Muy bien. Al mismo tiempo que está ocurriendo esto, justo en la región del mesogastrio dorsal, está ocurriendo una condensación de células. Lo voy a poner aquí. Justo al mismo tiempo que está ocurriendo esto, aquí a nivel del mesogastrio dorsal, está ocurriendo una condensación de células. Aquí. ¿Ok? Entonces, esta condensación de células, una condensación, es decir,
se están acumulando muchas células en esa región. Es una condensación. Son células de mesodermo esplácnico, ¿ok? Porque el mesogastrio está formado por mesodermo esplácnico. Entonces, es una condensación de células de mesodermo esplácnico que va a ocurrir en la cuarta semana de gestación, ¿vale? Esas células que se están condensando justo en esa región van a empezar a expresar varios genes. El primer gen que van a expresar es POD1, van a empezar a expresar BAPS1, PBX1, NKX2.5 y HOX11. Y van a empezar a expresar eso porque justo en esta región se va a formar el vaso. Todos estos genes nos ayudan a que en esta región se forme el vaso. ¿Ok? Entonces, si les preguntan, oye, ¿de dónde viene el vaso? El vaso es una condensación. Algunos libros lo ponen como una condensación mesenquimatosa, mesenquimatosa, que es de mesodermo esplácnico a nivel del mesogastrio dorsal. ¿Vale? A nivel del mesogastrio dorsal. ¿Va? Y así es como se forma el vaso. Siguiente idea. Una vez que ocurre esto, que ya tenemos a nivel superior, pues nuestro corazón fijado y a nivel inferior nuestros intestinos, si se dan cuenta, si yo cerrara este circuito, es decir, si yo digo que esto es una cavidad que está completamente cerrada, bueno, déjenlo copio otra vez para que me entiendan. Voy a copiar este dibujo de aquí y lo voy a pasar aquí abajito. Y vamos a borrar esto y esto. Si yo ya tengo dividido a mí, pues mi espacio de mi región del tronco, esto lo podría cerrar de esta manera y de esta manera, porque dijimos que al final es una región que está cerrada en todas sus paredes. Yo solamente estaba representando la pared anterior y la pared posterior, pero en realidad todo esto está cerrado. Entonces, cuando nuestro estómago y nuestro hígado generan estos ligamentos, yo podría dividir a mi cavidad en una cavidad celómica derecha y en una cavidad celómica izquierda. Más o menos de la cuarta a la quinta semana de gestación, yo puedo dividir a mi cavidad celómica en una cavidad celómica derecha y en una cavidad celómica izquierda. Es decir, son espacios que no están ocupados por células, ¿ok? Entonces, en una cavidad celómica derecha y en una cavidad celómica izquierda. Pero en la sexta semana de gestación, el ligamento falciforme desaparece. En la sexta semana de gestación, este ligamento falciforme desaparece. Y entonces, nuevamente, hay una comunicación entre el celoma izquierdo y el celoma derecho. Entonces, aquí puedo decir que tengo un celoma único. Me vas a decir, Dani, entonces, ¿para qué funcionó el ligamento falciforme? Pues el ligamento falciforme nos estaba ayudando a darle una dirección de crecimiento al hígado. Es decir, tienes que crecer hacia esta región, nada de que te vas para atrás o te vas para los lados. Pero una vez que, pues, nuestro hígado ya creció y tiene más o menos en la sexta semana una estructura estable, el ligamento desaparece y entonces puede haber una comunicación entre los celomas nuevamente. ¿Sale? Ok, ya fijamos nuestros órganos a las paredes. La siguiente idea es, tengo que generar una estructura que me separe el corazón de la región abdominal. Ujú. Y entonces, más o menos a esta altura,
más o menos a esta altura, de la pared posterior, nuevamente, pared posterior, empieza a crecer un tabique. Ese tabique que empieza a crecer es un tabique grande, es un tabique grueso, que empieza a crecer de la pared posterior y que lo voy a llamar el septo o septum transverso. Ese septo o septum transverso empieza a crecer justo en la región intermedia entre donde está el corazón y donde está el estómago. Entonces, es como si empezara a crecer justo en esta región de aquí. Esto que está aquí es un septum transverso, es decir, es un tabique intermedio que empieza a crecer justo en la zona intermedia en donde está el corazón y por debajo está el estómago. Ujú. Pero a partir de aquí, todo se vuelve muy complicado porque es como difícil imaginarse cómo están ocurriendo estas divisiones y así, ¿no? Entonces, vamos a empezar a verlo en la presentación donde tenemos los dibujitos 3D que nos van a ayudar a entenderlo un poco mejor, ¿vale? Pero antes de que le cambie, ¿alguien tiene alguna duda con esto? Hasta ahorita solo fue fijar, ¿no? Todo Ok, bien. muy bien. Entonces, sí, vamos a dar un repasito. El repasito es este. You must locate the Holy Grail. So what now? If I say no, it's just gonna send someone else, isn't it? Probably. Mrs. Davis is all powerful. She not only knows you're coming for her, but she wants you to. Then I better get going. Let's party. Death follows. To finding a way out. Todo eso que vimos ahorita que se formaba del mesocardio, el mesogastrio, todo ese conjunto de estructuras que nos ayudan a fijar los órganos a las paredes se llaman mesenterios, ¿sale? Entonces, el mesenterio del estómago, pues será el mesogastrio. El mesenterio del corazón será el mesocardio, ¿sale? Entonces, los mesenterios son las estructuras que me ayudan a fijar los órganos a las paredes del cuerpo, que fue lo que vimos ahorita. Esto es lo mismo, ¿no? Fíjense cómo aquí tenemos la división del mesodermo lateral en una hoja somática y en una hoja esplácnica, y como dentro de estas dos hojas tenemos una cavidad vacía llamada celoma intraembrionario, que después se comunica con las estructuras internas, ¿vale? Después, esto es lo mismo, pero en un dibujito más 3D, ¿no? Como poco a poco estas estructuras empiezan a rodear al tubo digestivo y en su totalidad, ¿no? No le voy a hacer mucho caso a este dibujo, le voy a hacer caso a este. Tenemos un mesogastrio dorsal que se delamina y rodea al estómago. Otro nombre que le podemos dar al mesogastrio ventral, fíjense, dependiendo del libro que ustedes lean, es el siguiente. El Arteaga todavía lo maneja como lo vimos en el pizarrón. El Carlson, en la nueva edición, me dice, todo lo que queda por delante del estómago es ventral, ¿no? Entonces, el mesogastrio ventral podemos considerarlo como lo vimos en la clase, o también podríamos decir que esta estructura que está entre el estómago y entre el hígado, también lo podemos llamar ligamento hepatogástrico, porque al final está conectando el hígado, hepato, con el estómago gástrico, ¿no? Entonces, el ligamento hepatogástrico es lo mismo que decir mesogastrio ventral, ¿sale?
El ligamento falciforme, como desaparece en la sexta semana, pues decimos, bueno, no importa, era parte de la continuación del mesogastrio ventral, pero estrictamente a lo que le podemos llamar mesogastrio ventral es a este ligamento hepatogástrico, que es la continuación después del estómago, que se conecta con el hígado, ¿sale? Entonces le podemos llamar ligamento hepatogástrico o mesogastrio ventral. Y esto de acá es el ligamento falciforme, ¿ok? Luego, fíjense, todo esto que está aquí, pues es la pared de nuestra cavidad, donde cuando se forman los ligamentos tenemos un lado derecho y tenemos un lado izquierdo. Posteriormente desaparece esa estructura, ¿no? Dijimos, desaparece esta estructura y se convierte en un celoma único en la sexta semana aproximadamente. Si lo quieren ver en una imagen del libro, fíjense cómo está esto. Todo lo que está en color rosita es la pared del cuerpo. Vean cómo aquí, esto que está aquí es el mesogastrio dorsal que se conecta con el estómago. Y vean cómo dentro del mesogastrio está formándose el vaso, ¿no? Luego, después del estómago, viene el siguiente ligamento, que es el mesogastrio ventral, que se conecta con el hígado. Y después del hígado tenemos el ligamento falciforme que lo conecta con la pared. Esta imagen de acá abajo es muy parecida, vean. Esto que está en color rosita es la pared y vean cómo de aquí sale un hilito, que es el mesogastrio dorsal, que se conecta con el estómago, luego el mesogastrio ventral, que se conecta con el hígado, y luego el ligamento falciforme, que lo vuelve a unir con la pared. ¿Ok? Entonces, más o menos son las imágenes que estamos viendo. Este ligamento falciforme es súper importante y esto es pregunta de Depa, porque justo por al ladito de ese ligamento falciforme también está pasando la vena umbilical. Entonces, eso es una gran referencia porque si les dicen, oye, ¿por dónde pasa o por dónde transcurre la vena umbilical? Pasa por al ladito del ligamento falciforme. Cuando esa vena umbilical se cierra, porque pues, después ya no necesitamos venas umbilicales, esa vena umbilical se cierra, ya no pasa nada por ahí, pero como pasaba muy cerca del ligamento falciforme, que lo conectaba al hígado, entonces esa vena se convierte en un ligamento que como está cerca del hígado, se va a llamar ligamento redondo del hígado y también es típica pregunta de sus profes. Entonces, de aquí pueden salir dos preguntas. ¿Por dónde pasa la vena umbilical? Por el ligamento falciforme. ¿En qué se convierte la vena umbilical cuando se oblitera, cuando ya no tiene función? Se convierte en el ligamento redondo del hígado. ¿Va? Muy bien. Aquí tenemos el dibujo del corazón, ¿no? Donde está aquí el mesocardio dorsal. Y algunos libros dicen que en un inicio también había aquí un mesocardio ventral que lo unía a la pared ventral, pero la verdad es que aparece y desaparece con tanta rapidez que no tenemos imágenes de eso, pero solamente queda unida a la pared posterior. Ahora fíjense, aquí yo hice un corte tanto a nivel torácico como a nivel abdominal. Y entonces, miren lo que tenemos. Tenemos estas estructuras donde por arriba está el corazón y por debajo está la entrada al estómago y la bolita verde que es el hígado. El septum transverso se forma justo entre estas dos estructuras. Entonces, el septum transverso, miren dónde se posiciona, entre el componente torácico y el componente abdominal, donde está esta rayita punteada. Déjenles pongo la imagen. Aquí está, ¿no? Entonces, el septum transverso es un tabique que crece de la pared, aquí es de la pared dorsal, perdón, de la pared dorsal, que separa corazón e hígado y tubo digestivo. Vean cómo aquí, por arriba quedó el corazón, por arriba quedó el corazón y por debajo quedaron el resto de las estructuras gracias a este tabique que creció de la pared de nuestro cuerpo. En este momento, cuando ya se forma el septo transverso, ahora sí puedo decir que tengo una porción pericárdica y una porción peritoneal. Antes no, antes todo era una cavidad continua. En el momento en el que se forma el septum transverso, ya puedo decir que tengo una porción pericárdica por arriba y una porción peritoneal por la región inferior. Ahora, yo aquí les estoy poniendo únicamente la entrada del estómago, pero por arriba del estómago está el esófago, y el esófago sí cruza hacia la región torácica y sube hasta la región superior, ¿no? Entonces, si pusiéramos un dibujo más real, pues podríamos ver lo siguiente. Tenemos la bola verde que es el hígado, tenemos aquí el estómago que se continúa con el esófago
que vean cómo el esófago atraviesa el septum transverso. Y además estamos viendo otra estructura, porque fíjense, esta cosita que está saliendo a nivel del esófago es el esbozo respiratorio. ¿Se acuerdan que el esbozo respiratorio sale del intestino anterior a nivel del esófago y de ahí se empieza a separar, ¿no? Entonces, esto es bien importante, porque el esbozo respiratorio sale a nivel del septum transverso. Vean, el esbozo respiratorio sale a nivel del septum transverso. Y eso va a ser bien importante para la localización de los pulmones, ¿ok? Muy bien. Si alguien se me pierde, me avisa y me regreso, ¿eh? Ahora, los pulmones empiezan a crecer, o más bien, el árbol bronquial empieza a crecer por arriba del septum transverso. Vean cómo estoy dibujando aquí, cómo el árbol bronquial está creciendo por arriba del septum transverso, es decir, en la región torácica, ¿sale? Y por debajo está el estómago, y aquí ya les quité el hígado porque ya no me voy a concentrar en el hígado. Me voy a concentrar en los pulmones que están creciendo por arriba del septum transverso, donde por arriba tengo una región pericárdica y por abajo una región peritoneal. Ahora, aquí todo se empieza a complicar, porque aquí está muy padre y todo. ¿Qué va a pasar después? Se van a formar unas cosas que se llaman canales pleurales. Eso está más difícil. Entonces, los canales pleurales, o también los pueden encontrar en los libros como pleuropericárdicos, son espacios hacia los cuales van a crecer los pulmones. Entonces, el árbol bronquial estaba creciendo por arriba del septum transverso, pero los pulmones no están horizontales, los pulmones están verticales. Entonces, los pulmones, vean cómo se empiezan a meter a través del septum transverso. Y entonces cuando se meten, fíjense, aquí estaban como que por arriba, pero vean cómo se empiezan, lo que está en color azul claro es el septum transverso. Entonces el árbol bronquial se empieza a meter a través del septum transverso y genera dos cavidades, una derecha y una izquierda, que es lo que les estoy poniendo con el color azul fuerte. Esto que está en color azul fuerte son dos cavidades o dos hoyos que le hicimos al septum transverso y que esos dos hoyos serán los responsables de contener en su interior el árbol bronquial que está creciendo. Entonces va de nuevo. Teníamos un septum transverso completamente plano, que nada lo estaba atravesando. Bueno, sí, el esófago lo estaba atravesando, ¿no? Pero que por arriba del septum transverso estaban creciendo los pulmones. Los pulmones, cuando empiezan a adquirir su posición anatómica, pues empiezan a verticalizar. Y lo que hacen es atravesar el septum transverso y generarle dos agujeros. Esos dos agujeros los vamos a llamar los canales pleurales o los canales pleuropericárdicos. Si les preguntan de dónde se forman los canales pleuropericárdicos, pues del septum transverso, ¿sale? Y si les preguntan, oye, ¿quiénes son los responsables de formar las cavidades pleurales? Pues las cavidades pleurales son lo mismo que los canales pleurales. Entonces, todo está formado por el septum transverso, ¿vale? O sea, aquí ya lo empezaron a atravesar. ¿Alguien quiere que le repita esto o vamos bien? ¿Vamos bien? Ok. Es que está difícil, está difícil. Luego, una vez que ya formamos los canales, que para quien me preguntó que todavía tenía duda, se hace cuenta que es como si estos pulmones que estaban aquí por arriba, ahora van a atravesar el septum transverso hacia la región inferior. Entonces, ¿cómo lo van a atravesar? Pues le tienen que hacer dos hoyos al septum transverso. Y esos dos hoyos, haz de cuenta que es como si el dibujo hubiera estado así, ¿no? Así. Esos dos hoyos van a ayudar a que los pulmones puedan entrar por estos dos agujeros, que serán los canales pleurales. Entonces, básicamente, lo único que hemos hecho es hacerle dos hoyos al septum transverso y llamarle a esos hoyos los canales pleurales, ¿sale? Pleurales porque por ahí van a pasar los pulmones, ¿va? Ahora, esos fueron los canales. Ya formamos un canal. Siguiente idea. Ahora vamos a formar pliegues, ¿ok? Entonces, esto está medio difícil, pero ustedes son muy inteligentes. Todo lo que estamos viendo en color rojito es la pared, ¿ok? Todo lo que vemos con azul claro es el septum transverso. Esto que estamos viendo con color azul fuerte es parte del septum transverso, pero le cambié el color porque estos son dos agujeros que le hicimos
a los cuales los vamos a llamar canales pleurales o cavidades pleurales, ¿no? O canales pleuropericárdicos. Todos los nombres son lo mismo. Canales pleurales, cavidades pleurales o canales pleuropericárdicos, que son lo mismo, ¿ok? Eso en color azul. Ahora, déjenla pongo así. Hay una región que se va a encontrar entre los conductos pleurales y el mesocardio dorsal. Entonces, otra vez, el mesocardio dorsal es esta región de aquí. Esto es el mesocardio dorsal. Aquí ya les estoy poniendo cómo el corazón está por encima de estas estructuras, ¿sale? Entonces, esa región de aquí es el mesocardio dorsal. Esto que está en azul fuerte, pues es el conducto pleural, los dos conductos pleurales. La región que está entre los conductos pleurales y el mesocardio dorsal, o sea, toda esta región de aquí y toda esta región de aquí, que quedó un poco más chiquita, pero bueno, ahí está. Toda la región que está entre el conducto pleural y el mesocardio dorsal, lo vamos a llamar pliegue pleuropericárdico. Entonces no se vayan a confundir. Una cosa es la cavidad pleural o la cavidad pleuropericárdica. Es una cavidad, es el hoyo por donde está entrando el árbol bronquial, que sí, esos hoyos lo formaron los árboles bronquiales que están creciendo, ¿no? Una cosa son las cavidades y otra cosa es este espacio que queda entre el conducto y el mesocardio, llamado pliegue pleuropericárdico, que al final de cuentas el pliegue solamente es una región más del septum, pero por su localización vamos a decir, sí es parte del septum, pero el nombre más específico será pliegue pleuropericárdico, ¿sale? Entonces hasta ahorita tenemos un septum, tenemos pliegues y tenemos conductos, ¿sale? Muy bien. Ahora, cuando los pulmones siguen creciendo hacia estos hoyos en el septum, pues obviamente si los pulmones están creciendo, pues las cavidades se tienen que hacer más grandes para que los pulmones quepan en esas cavidades. La región de los pliegues se empieza como que la empiezan a empujar, le empiezan a decir, hazte para allá pliegue, necesito que mis cavidades crezcan porque mis pulmones están creciendo. Entonces, lo que hacen los pliegues pleuropericárdicos es decir, oye, pues si me estás empujando ya no quepo. Todas esas células que estaban en la región de los pliegues se van a reacomodar. Y cuando se reacomodan, van a formar esta segunda capita que estamos viendo aquí, en color azulito, llamada capa fibrosa o parietal del pericardio. Entonces, si les preguntan, ¿de dónde viene la capa fibrosa o parietal del pericardio? Viene de los pliegues pleuropericárdicos, que los apretaron tanto que las células se tuvieron que reorganizar y se organizaron alrededor del corazón, formando la capa fibrosa o parietal del pericardio, ¿sale? Estos datos que les estoy dando así súper puntuales es lo que les preguntan. ¿De dónde viene la capa fibrosa? ¿De dónde viene la cavidad pleural? ¿De dónde viene? Así se los preguntan, ¿sale? Entonces, por eso lo estoy poniendo así muy puntual en la presentación, ¿va? Dani, Dime. entonces los pliegues pleuropericárdicos ya no dejan de existir. Sí, exacto, o sea, ya no tenemos pliegues. Ahora lo que tenemos es una capa fibrosa del pericardio y hay algunas células que siguen quedando en esta región, ¿no? Porque a lo mejor todavía no desaparece por completo, porque todavía no crecen en exceso los pulmones. Entonces, dependiendo de la etapa embrionaria, puede que todavía tengamos un poquito de pliegue pleuropericárdico, pero al final van a desaparecer. Ok, gracias. ¿Va? Ok. Muy bien. Ahora, todo se complica aún más. Los pulmones, pues van a continuar creciendo, ¿no? Los pulmones van a continuar creciendo hacia la región inferior. Y pues los conductos dicen, oye, tengo que proteger a mis pulmones. Entonces, si los pulmones siguen creciendo, los conductos o esos hoyos que teníamos también empiezan a crecer hacia la región inferior para protegerlos, ¿no? Entonces, vean cómo el septum transverso, que es lo que está en color azul clarito, como que le salieron dos patitas de color azul fuerte. Esas dos patitas son estos pliegues, perdón, son estos conductos que pues están creciendo hacia la región inferior, cubriendo y protegiendo a nuestros pulmones, ¿no? Pero entonces me vas a decir, oye, Dani, pero pues, ¿qué chiste tiene si de todas maneras, si yo estoy aquí en la región del estómago, me puedo meter por un conducto y llegar a la región torácica? Entonces,
todavía no hay una separación entre la región torácica y la región abdominal, porque estos conductos siguen abiertos y si siguen abiertos todavía hay una comunicación y eso no tiene que existir. Se tienen que cerrar por completo la cavidad torácica de la cavidad abdominal, ¿no? Entonces, algo tenemos que hacer para cerrar estos conductos. ¿Y qué es lo que hacemos? Vamos a crear otros conjuntos de pliegues, pero ahora llamados pliegues pleuroperitoneales. Los otros eran pleuropericárdicos. Estos son pleuroperitoneales, ¿ok? Los pliegues pleuroperitoneales también van a crecer de nuestro mesodermo esplácnico, pero van a crecer a nivel de la región abdominal. Entonces, vean, este de acá abajo era la región abdominal. A nivel de la región abdominal va a crecer este primer pliegue que va a subir, va a subir, va a subir, va a subir hasta tocar el septum transverso. Una vez que toque el septum transverso, va a rodear por completo a los conductos pleurales. Entonces, es como si estos pliegues le hicieran una tapa o un sello por la parte inferior de los conductos pleurales que antes estaban abiertos, pero que ahora gracias a estos pliegues que crecen desde la cavidad abdominal, suben hasta el septum y luego obliteran a nuestros conductos, entonces ahora sí, los conductos pleurales siguen conteniendo en su interior a los pulmones, pero ahora están completamente cerrados gracias a los pliegues pleuroperitoneales. También, mientras están haciendo esto de la obliteración de los conductos pleurales, al mismo tiempo están como formando el tejido conjuntivo de la glándula suprarrenal. O sea, eso es como un dato random que nunca les preguntan, pero lo pongo por si las dudas, ¿no? Pero eso no es tan importante. Lo importante es que estos pliegues cierran los conductos pleurales. Entonces ya quedan cerrados los conductos pleurales y ahora sí tenemos por arriba una cavidad torácica y por debajo una cavidad abdominal que ya no tienen comunicación porque tanto el septum como los pliegues ya cerraron la comunicación entre las dos cavidades, ¿vale? Y entonces ahí les va el resumen. Nosotros tenemos un septum transverso que sigue ahí, ¿no? Todo lo de azul clarito. Esto sí es importante, tómenle foto, cópienlo. Esto es lo más importante de la clase porque es el resumen. Tenemos un septum transverso. Tenemos a las pleuras o cavidades pleurales, para que no nos confundamos y pensemos que son cosas distintas. Estas cavidades pleurales que están formadas por pleura, ¿no? Que viene del mesodermo esplácnico, algunos libros también lo conocen como la parte del mesenterio. Entonces, la pueden encontrar como el mesenterio, como la pleura o como las cavidades pleurales, ¿ok? Tenemos que justo aquí dijimos que los pliegues llegaban hasta el septum transverso, ¿sale? Entonces, ese septum transverso está siendo atravesado por los pliegues pleuroperitoneales, ¿ok? Entonces, los pliegues pleuroperitoneales están subiendo hacia la región del septum transverso. Y tenemos toda la pared corporal, que es esto que está en color rojo. El conjunto de el septum transverso, de las cavidades pleurales o mesenterio o pleura, de los pliegues pleuroperitoneales y de la pared corporal, todas estas cuatro cosas en conjunto son las que terminan formando el diafragma. Entonces, el diafragma está formado por el septum, por el mesenterio, pleuras o cavidades pleurales, por los pliegues pleuroperitoneales y por la pared corporal. Todo eso es lo que forma el diafragma. Y por eso se dice que el diafragma es una estructura que separa la región torácica de la región abdominal. Y vimos que no nada más es como que crezca un músculo y se quede ahí. No, tiene que haber un proceso de separación de las estructuras y no todo el diafragma es músculo. Entonces, la pared corporal, ¿no? Que es todo esto que está aquí, nos va a formar la pars muscular del diafragma. Los pliegues pleuroperitoneales nos van a formar la pars central del diafragma. La parte del mesenterio nos va a formar los pilares del diafragma y el septum transverso será el anillo fibroso del diafragma. Entonces, de verdad, o sea, si les van a preguntar algo de cavidades corporales, tú tienes que saber
que el diafragma es el principal responsable de dividir una cavidad torácica de una cavidad abdominal, que es el tema de cavidades corporales. Que el diafragma está formado por 4 estructuras, septum, mesenterio, pliegues, y que cada uno va a dar un derivado del diafragma. Pero que no es tan sencillo como decir eso, sino que tuvimos que pasar por una serie de pasos que nos ayudaran a formar pliegues, canales y estructuras que nos fijaran a mis órganos a las paredes para poder dividirlas adecuadamente. ¿Sale? Entonces, básicamente ese es el tema de cavidades corporales. No está tan difícil. Incluso yo pude haber venido el día de hoy y decirles, aquí está la clase. Esa es la clase, ¿no? Entonces, ahí está la clase. Pero no me gusta darla así porque como que es complejo, ¿no? Como aprenderte eso sin entenderlo. Yo nunca le entendía este tema cuando me dieron clase, pero ya viéndolo con los dibujitos, pues es muchísimo más sencillo, ¿no? Entonces, pues esta es la clase. Bueno, pues ese es el tema de cavidades corporales y ya nada más nos queda pendiente genital y ecología fetal, ¿sale? Entonces, eso lo veríamos el siguiente fin de semana, el día domingo, porque el sábado tengo guardia. Entonces, nos veríamos el día domingo y vemos hasta dónde avanzamos y si es necesario que nos veamos entre semana, ¿va? No creo, pero de todas maneras vemos. De hecho, les quería preguntar si en esta semana, o sea, esta semana tienen algún departamental, ¿no, verdad? Y la No, siguiente, hasta la siguiente. ¿y qué examen? Bueno, ¿qué día tiene? Ay, deja checar. Martes y viernes. El viernes 12. Uf, martes y viernes tienen depa. No, qué horrible. Ah, pues chance nos podríamos ver o el viernes, para que no les quite el martes el tiempo para estudiar para su examen del viernes. Entonces, ¿martes y viernes entonces? Sí, Ok, entonces lo más probable es que nos veamos el viernes para ver aparato genital femenino y el domingo veamos masculino, ¿sale? Para que no perdamos el sábado que voy a estar de guardia y no voy a poder dar clase. Entonces, nos vemos el viernes para aparato genital. Primero veo el masculino y el domingo veo el femenino, ¿sale? Y así ya terminemos esa semana. Em, Me quedo para dudas específicas. Alguien me pregunta cuáles son los temas más preguntables del DEPA. Desarrollo de corazón 100%. O sea, corazón lo tienes que llevar al 100%. Ese es el que más pregunta. De corazón, de ecología fetal, preguntan muchas cosas. Y de renal. Quizá esos 3 son los más importantes. Digo, en el examen tratan de equilibrar, se supone, las preguntas, pero creo que a esas son a las que les meten más énfasis. Corazón, urinario y ecología fetal. ¿Sale? Muy bien. Ahora sí, me quedo para dudas específicas y si no, pues sean felices y nos vemos el día viernes por la tarde también, ¿va? Muy bien. Espérenme, antes de que se vayan, antes de que se vayan, antes de que se vayan. Si no, ¿cómo meto mis participaciones? Listo, ya se pueden ir. Cuídense mucho. Mm, Aquí me preguntaron, ¿me puedes repetir lo último del diafragma y el pliegue pleuroperitoneal? Sí, claro que sí.